Bueno, un saludo a todos. Quien les habla es el alumno Ronald Juan Ninaro Cutipa de la Universidad de las Peruanas de la Facultad de Ingeniería Civil filial Tacna. El tema que les daré a conocer es sobre las observaciones en un expediente de la construcción de un puente. Del curso de Puentes y Obras de Arte a cargo de Magíster Ingeniero Denis Giovanni Calderón Paneau. El proyecto que tenemos a continuación es sobre la construcción del puente carrozable de Culco, ubicado en la parcialidad de Pucajrani-Tiracoyo, distrito de Ilave, provincia del Collao, departamento de Puno, como se podía apreciar en la imagen, ¿no? Una vista panorámica. Las características técnicas del puente. Carretera. El proyecto se encuentra emplazada en la carretera de Pucajrani-Tiracoyo sobre el río Zapatillas de la provincia del Collao. Tiene una longitud de 20 metros, número de tramos 1, número de carriles 1, ancho de la calzada 3.60, ancho total 4.80 metros, veredas de 0.55 metros, ambos lados con barandas metálicas. Esta estructura consta de las vigas de concreto de dos vigas de concreto armado de la sección transversal T, 0.55 metros de alma y 1.40 metros de peralte, y esta está conformada por 5 vigas de diafragma de concreto armado de sección rectangular de base de 0.40 y de peralte 1.20. La estructura está conformada por zapatas de 4.0 metros por 4.80 metros por 2 metros. Esto en ambos lados, tanto en izquierda y en derecha. Entonces, dicho esto, hacemos nuestra primera observación de la nominada expediente construcción del puente carrozable de Culco. La observación encontrada es sobre el ancho de las veredas peatonales. Como se podía apreciar en la imagen, en el video, el ancho de las veredas es 0.55. ¿No? Entonces, en el manual de puentes nos establece que el ancho mínimo de las veredas para las velocidades de diseño menores a 70 km por hora debe ser 1.20 metros efectivo, es decir, sin incluir el ancho de las barandas ni de barreras. De igual modo, para las velocidades de diseño mayores a 70 km por hora deberán tener 1.50 metros de ancho mínimo efectivo y estar protegidas por barreras. Entonces, esto no concuerda con lo que es el manual de puentes. Entonces, esta es una observación que hemos podido ver, ¿no? Que tal vez se podía corregir en este expediente, ¿no? Nuestra observación 2 trata sobre el sistema de barandas, que en el plano está con 0.90. Entonces, el manual de puentes nos dice que las barandas deben ser especificadas de tal forma que sean seguras, económicas y estéticas. Las soluciones mixtas de barandas de metal más concreto satisfacen generalmente estos requisitos. La altura de las barandas para puentes peatonales será no menor que 1.10 metros
y para ciclovías será no menor que 1.40 metros. Entonces esta es una observación que también se debe corregir, ¿no? En la observación 3 tenemos sobre los desencofrados. En lo que es las especificaciones técnicas de este expediente, hemos podido ver sobre los desencofrados de la losa, de la viga principal, de las veredas, pero en ninguna parte nos dice en cuántos días se debe desencofrar o en cuántas horas, ¿no? El manual de puentes nos dice que los encofrados no serán desmontados hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, de tal manera que pueda sostener su propio peso en forma segura, y así como las cargas adicionales a las que esté sometida a la estructura durante el periodo de construcción. Los encofrados serán desmontados solo con la aprobación de la supervisión, y en general se deberán contemplar los siguientes lapsos entre los vaciados de concreto y desencofrado. Las vigas y losas se deben desencofrar en 14 días, las columnas y muros en 48 horas, el concreto masivo en 45 horas, ¿no? Esto es una observación ya que hemos podido ver en el expediente, ¿no? Y esto también se tiene que corregir. En lo que es la observación 4, hemos podido ver lo que es la ausencia del estudio de hidrología, ¿no? Hemos estado buscando y no había ningún tipo de anexos sobre el estudio de hidrología, ¿no? Entonces el manual de puentes nos establece nos dice que los estudios se deben establecer los caudales de diseños y los factores hidráulicos fluviales que conllevan a una red de apreciación del comportamiento hidráulico del río que permitan definir los requisitos mínimos del puente y su ubicación óptima en función de los niveles de seguridad o riesgos permitidos o aceptables para las características particulares de la estructura. Los estudios de hidrología y hidráulica para el diseño de puentes deben permitir y establecer lo siguiente: ubicación óptima integral del cruce, caudal de diseño en la ubicación del puente, comportamiento hidráulico en el tramo fluvial de ubicación del puente, áreas de inundación vinculadas a la ubicación del puente, nivel de aguas máximas extraordinarias en la ubicación del puente, calivo recomendable para el tablero del puente, profundidad de excavación potencial total en la zona de la ubicación de apoyo del puente, profundidad mínima del desplante recomendable de los apoyos, obras de protección y encauzamientos necesarios, previsiones por la construcción del puente. Este es un estudio muy importante, ¿no?, que se debe considerar en el expediente técnico. Nuestra observación 5 es sobre la ausencia del estudio sísmico. Igualmente no hemos podido encontrar ningún tipo de anexos sobre el estudio sísmico. Y entonces el manual de puentes nos dice que el estudio deberá de ser documentado mediante un informe que contendrá como mínimo lo siguiente, ¿no?: base de datos de eventos sísmicos utilizada para el estudio,
resultados de los estudios de geología tectónica, de sismo tectónica de suelos y de la prospección geofísica. Hipótesis y modelos numéricos empleados justificando los valores utilizados. Esta información debería ser presentada por un detalle tal que permita a cualquier otro especialista reproducir los resultados del estudio. Aspectos de respuesta a nivel de basamento rocoso y a nivel de cimentación. Este es un estudio sísmico que se debe considerar en todos los expedientes técnicos, ¿no? Lo que es la observación 6. Nuestra observación 6 es sobre el curado de concreto. Hemos podido ver sobre el curado del concreto en lo que es especificaciones técnicas. Entonces nos dice que toda superficie del concreto será conservada húmeda durante 7 días, por lo menos después de la colocación del concreto. Si se ha usado cemento Portland normal durante 3 días, si se ha usado cemento de alta resistencia inicial. Dicho esto, el norma E0.60 el norma E0.60 de concreto armado nos indica de que el concreto debe mantenerse a una temperatura por encima de 10 grados y permanentemente húmedo por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación, excepto para concreto de alta resistencia inicial. Nosotros cuando hablamos del puente estamos hablando de una alta resistencia, entonces el curado no se puede hacer 7 días. Como bien sabemos, el curado se tiene que hacer mínimo 21 días, ¿no? Para que tenga una alta resistencia. Lo que es la observación 7 es sobre el expediente técnico no posee una gestión de riesgos. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en las obras de construcción y saneamiento se debe presentar un plan de seguridad de obra para prevenir accidentes futuros mejores para los trabajadores, lo cual este expediente no posee una gestión de riesgos, ¿no? Lo cual es muy importante. Observación 8 es sobre la ausencia de análisis para el estado de límite y de servicio incompleto. Según el ASHTO 10.6.2.1, el estado límite de servicio se deberá investigar el movimiento de las fundaciones, tanto la dirección de asentamiento vertical como la dirección del desplazamiento lateral. Se deberá evaluar el desplazamiento lateral de una estructura cuando hay cargas horizontales o inclinadas. La fundación está dispuesta sobre un terraplén inclinada. Existe la posibilidad de pérdida de apoyo de la fundación debido a la erosión o sofocación. Los estratos portantes tienen una inclinación significativa. La observación 9 es sobre la resistencia del estribo. Es mínimo, no aplica para puentes, ¿no? Como se podía ver en la imagen, la resistencia de los estribos, la resistencia es 0.175, ¿no? Entonces, según la norma es 0.60, especificaciones normativas para el diseño en concreto armado. En el caso de edificaciones con muros de ductibilidad limitada, nos dice la resistencia a la compresión de concreto en las edificaciones
con muros de ductibilidad limitada debe ser como mínimo 175 kilogramos por centímetros al cuadrado, salvo en los sistemas de transferencia donde deberá usarse como 280 como resistencia a 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces esto se tiene que usar, ¿no? El de 280, no el de 175, ¿no? Esto es lo que se debe usar, el de 180. En lo que es la observación 10, tenemos la falta que la declaración del impacto ambiental del proyecto sea certificada por entidad competente. Esta observación hemos podido ver que no hay ningún tipo de certificación de impacto ambiental, ¿no? Eso es la observación que hemos tenido. Entonces, según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley número 27.44.6, artículo 3, nos dice que es obligatoriedad de la certificación ambiental a partir de la entrada de vigencia del reglamento presente ley. No podrá iniciarse la ejecución de proyectos incluidos en el artículo anterior en ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local. Podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la respectiva autoridad competente. ¿Esto por qué decimos esto? Porque no hemos podido encontrar ningún tipo de certificación, como dije, ¿no?, de impacto ambiental. Este es lo más importante, ¿no?, que se debe hacer, ¿no?, en la construcción de un puente. Dicho esto, doy por terminar, ¿no? Gracias.